vamos a empezar una nueva unidad. En este caso es la unidad el siglo XVII, la Europa del Barroco, ¿vale? Viene a completar la anterior unidad en la que vimos el siglo XVI y XVII, pero con el espacio de la península ibérica, y ahora nos extendemos a toda Europa. Un periodo que va a estar caracterizado fundamentalmente por el movimiento artístico del barroco, de ahí el título de la unidad. Vamos a ver 4 grandes puntos que lo vamos a dividir en 2 bloques. Por un lado, el primer punto trataremos lo que será el siglo XVII, las grandes transformaciones y conflictos, es decir, un siglo de multitud de transformaciones en todos los ámbitos, y aparte se van a dar muchos conflictos tanto a nivel local como a nivel europeo, es decir, podemos hablar incluso de las primeras guerras entre comillas mundiales, y también el plano económico y social. Son profundas transformaciones. En el punto 2 veremos lo que serían los regímenes políticos. Y en el punto 3, la población y la economía de Europa. Este sería el primer gran bloque. Dejamos aparte el arte, porque el barroco es un periodo bastante prolijo en el arte. Analizaremos las principales características de la arquitectura, de la pintura y de la escultura. Destacaremos figuras de la talla de Gian Lorenzo Bernini, de Francesco Borromini, de Michelangelo Merisi Caravaggio, de Pedro Pablo Rubens, de Rembrandt, etc. Por lo tanto, estamos analizando un periodo espectacular del arte. Comenzamos. Vamos a analizar en un principio un paseo general, una visualización general de lo que vamos a tratar en este tema. A modo de introducción diremos que el siglo XVII en Europa fue una época de crisis y de contrastes. Se produjeron problemas demográficos, es decir, un descenso de la población y crisis agrarias, pero a la vez, por contra, se desarrollaron el comercio colonial y la producción de manufacturas. La nobleza y el clero mantuvieron su poder, pero asistimos al apogeo de un nuevo grupo social, la burguesía, que aumentará cada vez más su influencia. El poder de las monarquías absolutas se afianzó, no obstante, empieza a aparecer el sistema parlamentario. Y por último, el arte fue un fiel reflejo de esta época. La estética del barroco superó el clasicismo del Renacimiento e introdujo elementos más complejos, llenos de movimiento y color. En cuanto a las transformaciones que se dan en este siglo, vamos a empezar por las transformaciones políticas. La monarquía autoritaria fue sustituida por la monarquía absoluta. Es decir, el principal ejemplo es el rey Sol, Luis XIV en Francia. Pero también surgieron los sistemas parlamentarios. A raíz del ajusticiamiento del rey de Inglaterra, Carlos I, se impone el sistema parlamentario en Inglaterra. También asistimos a transformaciones económicas. El gran desarrollo del comercio, principalmente con las colonias americanas, impulsó el capitalismo financiero y se impuso el mercantilismo. Una nueva doctrina económica que basaba sobre todo el poder de la monarquía y del país en la acumulación de riqueza y metales preciosos, aunque veremos que tiene otras variables. También asistimos a transformaciones sociales. La sociedad estamental continúa, pero se resquebraja por el auge de la burguesía. La sociedad continuaba siendo estamental, dividida entre privilegiados y no privilegiados. Pero hay un grupo que está a caballo entre ambos estamentos, que es la burguesía, y que se consolida como un sector rico e influyente. Por último, las transformaciones culturales y artísticas. Nace la ciencia con representantes de la talla de Isaac Newton. También se impone un nuevo estilo artístico, el barroco, que surge en Italia, pero que se extiende como la pólvora por el resto de los países, triunfando en España, en Flandes, en Centro Europa, etc. Este siglo de transformaciones también es un siglo de conflictos. Hay multitud de enfrentamientos que empiezan siendo locales, como la Guerra de los 30 años, que comenzó como un conflicto alemán que enfrentó al emperador católico y partidario de la unidad del imperio con los príncipes alemanes,
ya que el cargo de emperador era electivo, que son protestantes y defendían de su autonomía. Este conflicto, que en teoría parece local, se convirtió en un conflicto internacional, cuando ambos contendientes recibieron el apoyo de otros países. Como resultado, España, que es la gran potencia católica, y el emperador fueron derrotados en Rocroi en 1643 y firmaron la Paz de Westfalia, que significó la independencia religiosa de los príncipes alemanes. En ella el emperador aceptaba la tolerancia religiosa y España además concedía la independencia de las Provincias Unidas. Y veis una imagen de la firma del Tratado de Westfalia. Además, esa guerra continuó con el enfrentamiento entre las dos grandes potencias del momento, las dos potencias continentales, quedando al margen Inglaterra. La guerra entre España y Francia, de 1648 y entre 1648 y 1659. Enfrentó a estos dos países por conseguir la hegemonía de Europa. España fue derrotada y firmó la Paz de los Pirineos, por la que cedía a Francia los territorios catalanes situados al norte de los Pirineos y se fijaban la frontera entre los dos países de esta cordillera. Además, hubo alianzas matrimoniales que desembocarán en la llegada de los Borbones posteriormente, a finales del siglo XVII. La paz supuso el fin de la hegemonía española de Europa y el relevo por la hegemonía francesa liderada por el rey Sol Luis XIV. En cuanto a los regímenes políticos, en este siglo asistimos a dos grandes modelos políticos. Por un lado estaría la monarquía absoluta. En la monarquía absoluta, el rey concentra todos los poderes del Estado. Y el origen de ese poder tiene dos teorías. Por un lado estaría la teoría del origen divino, liderada por Bossuet, que afirma que el poder del rey proviene directamente de Dios. Por otro lado, estaría la monarquía absoluta, la administración centralizada. Como ejemplo de monarquía absoluta tenemos que citar, como hemos dicho, a Luis XIV, monarca absoluto. Contaba con funcionarios que aseguraban el control del rey sobre la economía y el ejército. En Europa, el mejor ejemplo de monarca absoluto fue Luis XIV, de Francia, entre 1643 y 1715, conocido como el Rey Sol. Por otro lado, estarían los sistemas parlamentarios. El poder del rey o del máximo gobernante ya no viene de origen divino, sino que está limitado por un parlamento. El gran teórico de los sistemas parlamentarios es el filósofo político John Locke. Los sistemas parlamentarios van a triunfar especialmente en Inglaterra, donde el choque entre la monarquía absoluta y el parlamento provocó dos revoluciones. Primero, la revolución de 1640, que acabó con la ejecución del rey Carlos I, y después la revolución de 1688, con la coronación del holandés Guillermo de Orange como rey de Inglaterra, que firmó una declaración de derechos que obligaba al rey a cumplir las leyes aprobadas por el Parlamento. Ahí veis la importancia que va a tener el Parlamento, de ahí lo de sistema parlamentario. Este fue el mejor ejemplo de monarquía parlamentaria, pero no el único, porque las Provincias Unidas, independizadas de España, constituyeron una república formada por 7 provincias, cada una con su propio parlamento y todas reunidas en los Estados Generales para cuando tenían que tomar decisiones comunes. En el tercer punto trataremos lo que es la población y la economía en Europa. La población europea creció muy poco en el siglo XVII, se estancó, pasando de 106 millones a 130 millones de personas aproximadamente. La causa de este leve crecimiento, de este escaso crecimiento, fueron las malas cosechas, las continuas guerras durante todo el siglo, prácticamente desde el primer cuarto de siglo hasta final de siglo, hasta el último cuarto de siglo, y además las durezas de las condiciones de los distintos países. En muchos países la población se estancó y en algunos casos decreció. En cuanto a la economía del sector primario, podemos decir que en general en Europa la producción agraria descendió en el siglo XVII.
Los motivos, los cambios climáticos, las guerras y las deficiencias técnicas. La artesanía, el sector secundario, la artesanía urbana también entró en crisis debido al excesivo control de los gremios. Sí que es verdad que se atisban ya las primeras transformaciones que desembocarán en la revolución industrial de siglos posteriores. En algunos casos, en algunos países empezó a desarrollarse los talleres de manufacturas. Si hay una actividad fundamental en estos momentos es el comercio, que alcanzó gran auge en Holanda, Inglaterra y Francia. Estos países aprovecharon la debilidad de España y Portugal para comerciar con las colonias de estos países, de estos imperios americanos. Surgió así el capitalismo financiero, que se identifica por la apertura de bolsas donde se compraban y vendían acciones de las compañías comerciales. La primera bolsa se abrió en Amberes en 1531, pero la bolsa más importante es la de Ámsterdam, fundada en 1602. Ahí veis la bolsa de Amberes. El sistema económico propio de este siglo es el mercantilismo, que es una teoría y práctica económica que sostuvo que la riqueza de un país residía en la cantidad de metales preciosos que atesoraba. El mercantilismo se caracteriza por, en primer lugar, la intervención del Estado, que fomenta las ventas en el exterior, impulsa las manufacturas nacionales, prohíbe la salida de materias primas e impone impuestos, es decir, dirige la economía. El mercantilismo se caracteriza por también la conquista de nuevos mercados, ocupando nuevos territorios o colonias, o aprovechándose de otras, que les proporcionan materias primas y a su vez se convierte en mercados que compran sus productos. Además, existen varios modelos. Por un lado está el francés, con base en la agricultura. Por otro lado estaría el modelo inglés, que tiene base en la industria y el comercio. Y por último, el modelo español, que se basa fundamentalmente en la acumulación de metales preciosos, que se traducirá posteriormente en una gran inflación y continuas bancarrotas del Estado español.